Buenas tardes. Bueno, esperemos que esta primera jornada de capacitación online resulte positiva técnicamente por la visión y el audio y técnicamente para los instaladores o profesionales que nos están viendo desde todos los rincones del país. La verdad que es apasionante saber que nos están viendo desde Salta, desde Jujuy, desde Río Grande, desde Ushuaia. Nos vamos a dedicar en esta hora y media, esperemos que nos alcance, a hablar sobre la nueva resolución que sacó la SRT. La SRT es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el día 28 de abril del corriente año. Es una nueva resolución, la número 900, que trata de la nueva mecánica que tienen que poner en práctica los profesionales que hasta ese momento se ocupaban de medir la puesta a tierra. Esto es una novedad, ha generado bastante barullo en el mercado, porque obviamente lo que se venía haciendo hasta ahora no servía prácticamente para nada. Entonces, vamos a mostrar en la primera placa lo que estamos queriendo decir en el curso. Es el protocolo, así se titula la resolución, para la medición de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas. Así la tituló la SRT. La está dictando el ingeniero Carlos Galicia, que soy yo. Guillermo Snapper fue la persona que estuvo en las charlas previas, que es el impulsor de todo esto. Y acá lo que vamos a mencionar, todo lo que digamos, está, digamos, de alguna manera respaldado con la interpretación de los conceptos que están incluidos en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la EA. Todo lo que digamos tiene el respaldo de la reglamentación de la EA. Bueno, seguimos avanzando con las diapositivas. Acá simplemente me presento yo como ingeniero electromecánico, egresado en 1970 de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Acá hay algunos mails, hay algunas páginas web de mi propiedad, simplemente poniendo antecedentes para que la gente sepa, aquellos que no me conocen, que deben ser la mayoría. He sido docente en la UBA, en la UTN, en la UADE, he sido secretario del Comité de Estudios número 10 de la EA, que se ocupa de elaborar el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Me han dado un premio en el Congreso Técnico de la BIEL del año 2009. He representado a la EA en los comités técnicos de IRAM, he coordinado comités de estudios de instalaciones antiexplosivas en la EA, he integrado el comité de estudios de normas de concepto, he integrado el comité de centros de transformación y he sido miembro del comité de normalización de la EA. Vamos a arrancar entonces con una vez hecha la presentación, con el protocolo. ¿Qué dijo la SRT cuando le dio luz a este protocolo? Este protocolo salió publicado en el Boletín Oficial, como les dije, el 28 de abril. Y la SRT organizó un gran evento en el mes de mayo, entre el 6 y el 8 de mayo, en Tecnópolis. Allí en Tecnópolis tuve la ocasión, a pedido de la SRT, de disertar el 6 y el 8 de mayo, y en esa disertación la SRT puso como prólogo a mi disertación técnica algunos aspectos que que los tomó de los considerandos de la resolución. Y ahí aparece que esta resolución se origina con el trabajo y consenso de la superintendencia, con profesionales, con distinguidas capacidades técnicas, con universidades, con colegios profesionales y otros. Y además dice que resulta indispensable que los sistemas de puesta a tierra y los dispositivos de corte automático de la alimentación se encuentren en condiciones adecuadas, que se debe verificar que cada masa esté conectada a un conductor de protección. Si esa masa no está conectada a un conductor de protección, o sea, no tiene continuidad, no garantizamos de ninguna forma que haya seguridad contra el riesgo de contacto indirecto, ante una falla de aislación que genere que una masa se ponga bajo tensión. Para la mejora real y constante de la situación de los trabajadores, es imprescindible que se cuenten con mediciones confiables, claras y de fácil interpretación, lo que hizo necesaria la incorporación del uso estandarizado de un protocolo de medición y de verificación. La resolución 900 lleva un anexo con un instructivo para llenar los formularios y lleva formularios que pueden ser bajados en PDF de esta dirección que aparece en pantalla, que ahora la verán un poquito más grande. En esa dirección que se ve al pie de la diapositiva, pueden bajar los protocolos, tanto la resolución propiamente dicha, como el anexo y como los formularios. Se ven muy claramente, están en PDF para que cada uno la tenga en su carpeta. La dirección web de la SRT es www.srt.gov.ar. Después viene barra a la derecha, index.php
barra protocolos. En esa posición van a aparecer estos formularios, el anexo y la resolución. La resolución, que no la voy a leer, simplemente la estoy exponiendo para que ustedes la vean, es esta que aparece acá, la número 900, son las diferentes páginas que la componen. Estos son los formularios tal como salieron en el boletín oficial. Este es el formulario más importante que tiene la resolución porque es una planilla, todas van a tener que ser completadas por el profesional que haga las mediciones. Al pie de cada una de las planillas el profesional está obligado a firmar, a aclarar su firma y poner su número de registro, que no implica que sea número de matrícula. La resolución no está diciendo que el profesional sea matriculado, indica que tiene que ser un profesional registrado. Estas son las planillas que estamos mencionando. Acá aparecen en un tamaño mayor algunas de las celdas de esa planilla, que van a ser toda una novedad para la gran parte del mercado eléctrico. Dios quiera que muchos de los que nos están viendo conozcan a fondo los temas que hoy incorpora la resolución. En el caso que eso no sea así, van a verse obligados a estudiar muy a fondo el reglamento y además es probable que muchos deban comprar algún instrumental adecuado. Fíjense que en la celda 25, la primera pregunta con la que arranca el protocolo en esta planilla es ¿qué uso se le está dando a la puesta a tierra? Y nos da opciones: toma tierra de neutro, del transformador, toma tierra de seguridad de las masas, o de protección de equipos electrónicos, o de informática, o de iluminación, o de pararrayos. Ya hablaremos con más detalle más adelante de cada una de ellas. En la celda siguiente, en la 26, aparece mencionado el esquema de conexión a tierra que se está empleando. ¿Cuáles pueden ser? El TT, el TNS, esos dos son los únicos que están habilitados. El TNC está prohibido, el TNCS está prohibido y el IT está habilitado. También hablaremos con más detalle más adelante. Después nos dice que pongamos cuál es el valor de la puesta a tierra que hemos medido en ohm, si cumple o no cumple, gran problema. Después aparece que, si el circuito de puesta a tierra es continuo y permanente, con eso nos está diciendo si cada una de las 50 masas, de las 20 masas, de las 500 masas que tenga el establecimiento, a cada una de ellas le llega un conductor de protección, y si ese conductor de protección está conectado a esa masa, en un extremo, y en el otro extremo si está conectado a la barra de puesta a tierra del tablero, barra que a su vez estará vinculada con el electrodo de puesta a tierra de la instalación, si el esquema es TT, con un conductor de puesta a tierra que también debe verificarse su continuidad. Después, en la celda siguiente, en la número 30, la planilla pregunta si el circuito de puesta a tierra tiene la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. Eso es un tema que tenemos que verificar, que obviamente nadie lo está haciendo hoy por hoy, como tampoco el tema anterior. Para eso tendremos que ir a algunas tablas que el reglamento nos da, o eventualmente aquellos que sean más especializados pueden usar la tabla o alguna fórmula que el reglamento también nos brinda. Las últimas dos celdas son las más importantes de la planilla. En realidad todas son importantes, pero acá es donde se termina de definir la calidad de la instalación de protección contra los contactos indirectos. Acá nos pregunta la celda 31 si la protección contra contactos indirectos utiliza un dispositivo diferencial, utiliza un interruptor automático o utiliza un fusible. La palabra o las palabras dispositivo diferencial están queriendo reemplazar al interruptor diferencial. ¿Por qué? Ustedes cuando hacen instalaciones domésticas, ahí emplean solamente interruptores diferenciales. Pero cuando emplean protecciones diferenciales en instalaciones de potencia, plantas industriales, grandes centros comerciales, los interruptores diferenciales que usamos a nivel doméstico están limitados a 125 amperes de corriente nominal y a 500 miliamperes o a 1000 miliamperes en algunos casos de corriente diferencial. Pero en el ámbito industrial tenemos que llegar a veces con protecciones de 5 amperes diferenciales, de 10 amperes diferenciales, de 20 amperes diferenciales y eventualmente con instalaciones de 2000, 3000 amperes de corriente de trabajo. Por lo tanto, por eso empleamos la palabra dispositivo diferencial para englobar a todos. Y cuando decimos interruptor automático y decimos fusible, ya tenemos que anticipar que en las viviendas, en los locales comerciales o en las oficinas, que son lugares donde trabajan o actúan sobre las operaciones personal no capacitado, en esos lugares
no se puede usar interruptor automático ni fusible para proteger los contactos indirectos. ¿Eso a qué se debe? En principio, a que esas instalaciones tienen que estar conectadas con la red eléctrica que alimenta a esos locales mediante el esquema TT. Y en el esquema TT, como diremos más adelante, la corriente de falla es demasiado baja para que pueda ser vista o sea detectada por un interruptor automático o por un fusible. Por esa razón, en esas instalaciones solamente podemos emplear protección diferencial de 30 mA en todos los circuitos terminales y de 300 mA en el tablero principal si queremos proteger ese tendido que va desde el tablero principal hasta el tablero seccional. Y la última posición, la última celda, la 32, esa celda pregunta si el dispositivo de protección empleado puede desconectar en forma automática la alimentación para proteger la protección contra los contactos indirectos. Y dice, sí o no. Bueno, obviamente, en todos aquellos que actúen en viviendas, en locales comerciales o en oficinas, donde solamente van a tener que encontrar para proteger los contactos indirectos interruptores diferenciales, ahí van a tener que aplicar una secuencia de verificación, que más adelante la vamos a decir, que consta de 5 ensayos. Lamentablemente, actualmente, ni lo que está indicado en la celda 31, ni lo que está indicado en la celda 32, en ningún lugar del país, por lo menos por mi experiencia, se está verificando. Si ustedes me preguntaran a mí, hoy, ¿cuántas empresas o en cuántos lugares se cumple totalmente lo que establece la resolución 900? Le diría que con mucha suerte en un 5% de las instalaciones del país. El 95% restante no lo está cumpliendo y eso va a llevar un plazo determinado de adecuación de instalaciones. Lo que se venía pidiendo hasta ahora era absolutamente insuficiente, que era medir la resistencia de puesta a tierra, como si con esa medición garantizáramos la seguridad de la gente. Vamos a mostrar que eso no es así. Bueno, acá tenemos la planilla en un formato un poco más visible. Acá hay un instructivo que aparece en la página de la SRT de qué concepto hay que incorporar en cada una de las celdas. Como ustedes ven, estamos barriendo prácticamente todas las celdas. Lo primero que hay que preguntarse, yendo ahora más al desarrollo del seminario, es ¿cuál ha sido el objetivo de la SRT para elaborar un protocolo de medición de puesta a tierra? ¿Cuál fue la razón que la llevó a elaborarlo? En principio, el primer objetivo que la superintendencia se puso como propósito fue tratar de normalizar los formatos en que se hacían las presentaciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta el 28 de abril, cada uno de los profesionales que hacían una medición de puesta a tierra presentaba el informe de la forma que mejor le parecía. Y entonces, cuando actuaba la RT o actuaba la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o las ATL, que son los ministerios de trabajo regionales en cada provincia, era muy difícil uniformizar las respuestas, porque cada uno lo había llenado de la forma que mejor le parecía. Por esa razón, la superintendencia, con buen criterio, trató de hacer un formulario que todo el mundo lo completara de la misma manera. Pero en realidad, lo más importante que la superintendencia ha traído al mercado, como digamos en forma subyacente, algo de mucha profundidad y de enorme importancia. ¿Qué está pretendiendo la SRT con este protocolo? Cumplir con la obligación de velar por la seguridad de las personas, acá habría que agregar también de los animales domésticos y de los animales de cría, de la seguridad frente al contacto indirecto, situación que no se lograba ni se logra con la sola medición de la resistencia de puesta a tierra, tal como hemos venido haciendo en los últimos años. Piensen ustedes que la Ley de Riesgo del Trabajo es del año 95, la 24557, y yo les diría, casi sin equivocación, que desde aquel entonces venimos midiendo solamente puesta a tierra, y eso es un error garrafal, cosa que demostraremos ahora que gracias a Dios esta resolución viene a corregir. El protocolo, tal como se ha planteado en esta resolución, es lo que siempre se debió haber hecho, siempre, que es tratar de obtener seguridad frente a los contactos indirectos mediante la desconexión automática de la alimentación. ¿Qué es la desconexión automática de la alimentación? Lo explicaremos en unos minutos. Y eso se tenía que haber comprobado siempre, en lugar de haber confiado
la seguridad de las personas frente al contacto indirecto a la tradicional y errónea, digo errónea por ser la única medida, a la tradicional medida o medición de la puesta a tierra. Esto ha sido un error que se ha venido arrastrando durante muchos años. Gracias a Dios ahora lo estamos corrigiendo. Enorme mérito de la SRT. El protocolo derriba un mito de muy antigua data y que todavía subsiste. Ese mito, ¿qué indica o qué indicaba? Indica o indicaba que con conectar a tierra una masa eléctrica se protegía a las personas o a los animales domésticos contra los contactos indirectos que tocaran esas masas, ya que se quería hacer creer que la tensión de contacto, por el solo hecho de tener la masa puesta a tierra, la tensión de contacto sería nula o muy baja. Y eso es, y ha sido siempre, absolutamente falso. Vamos a demostrar que con la sola existencia de la puesta a tierra y que con la sola medición de la resistencia de puesta a tierra, no se genera seguridad por sí mismo. Esa puesta a tierra debe ir acompañada de un dispositivo de protección, que en muchas partes de las diapositivas lo simplificaremos como DP, dispositivo de protección. Esa puesta a tierra debe ir acompañada de un dispositivo de protección que esté en condiciones de ver entre comillas, la corriente de falla, o que actúe como un sensor de la corriente de falla. ¿Qué corriente de falla? La corriente que se produce como consecuencia de una falla de aislación. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado la aislación de algún conductor activo que ha hecho contacto con una masa que, si tenemos suerte, hicimos bien las cosas, esa masa está conectada mediante un conductor de protección a tierra, eso producirá una corriente de falla que tendrá que ser detectada por el dispositivo de protección. Y deberá disparar ese dispositivo de protección o deberá desconectar en forma prácticamente inmediata antes que la persona llegue a tocar la masa. Como dijimos hace un ratito y mostraremos después, en el esquema TT, que es el que se usa, yo diría, mayoritariamente en el país en el 90% de las instalaciones, dejamos un 9,5% de las instalaciones que estén usando un TNS en las plantas industriales que tienen transformador propio, y podemos estar dejando un 0,5% para el esquema IT que se usa en hospitales, en los quirófanos, en las clínicas, en los sanatorios e inclusive en las minas. Muchas minas utilizan el esquema IT. No nos van a dar los tiempos en este curso para explicar el por qué, quedará para otro curso, pero sepamos que ese es el concepto que se está empleando tanto en los quirófanos como en las minas. Sigamos con las diapositivas. Esto que acabamos de comentar, el confiar en que con la puesta a tierra garantizamos la seguridad de las personas, es uno de los tantos errores existentes entre los especialistas que hoy miden puesta a tierra. No se puede seguir pensando que con poner a tierra una masa eléctrica habremos protegido a las personas y a los animales domésticos y a los animales de cría del riesgo de contacto indirecto. Repito, esto es absolutamente y totalmente falso. Lo que realmente va a salvar a esa persona de la muerte por un choque eléctrico es la desconexión automática de la alimentación antes que se produzca el contacto de esa persona o de ese animal con la masa que tomó tensión. Y eso requiere, como hemos dicho ya en las pocas diapositivas que pasamos, la conexión por derivación. Aclaro lo de derivación porque hay mucha gente que no sabe que las masas no se pueden conectar en serie, formando una guirnalda. Las masas siempre tienen que ser conectadas por un conductor que se deriva del conductor troncal que recorre la instalación. Eso requiere la conexión por derivación del conductor de protección que estará conectado a tierra siempre y que estará conectado con las masas, coordinando a ese conductor de protección con un dispositivo de protección que detecte la corriente de falla de aislación y abra el circuito. Una pregunta bastante elemental que para muchos podrá ser una novedad es la siguiente. Si hay algún veterano mirándonos, espero que haya muchos, la pregunta que yo les hago es esta. ¿Qué pasaba en nuestra niñez, en la mía, que ya soy un súper veterano, y la de muchos de ustedes, cuando en sus casas no había diferenciales, no había interruptores termomagnéticos, no había conductores de protección, no había puestas a tierra, ni tomacorriente de 13 pigachatas, no había.
¿Qué hacíamos en esos años? Nos pedían que colocáramos, fíjense lo que va a decir la diapositiva siguiente, nos decían los mayores que conectáramos el chasis de la heladera o del lavarropa, si lo tuviéramos, lo hubiéramos tenido, a la canilla del lavadero o de la cocina, con un tramo de conductor de tierra que acompañara por afuera al cable de conexión, o lo llamaríamos cable taller, para que esa heladera tuviera tierra. ¿Por qué? Ellos nos habían hecho creer que conectando el chasis a la canilla le dábamos tierra y eso nos iba a salvar la vida. Pero eso era, nuevamente, la palabra falso va a aparecer varias veces, era totalmente falso. ¿Qué se buscaba realmente? Aunque ellos, nuestros mayores, no lo supieran. Debido a que la cañería de agua de la casa era metálica, en aquellos años era de plomo o de hierro galvanizado, después apareció el hidrobronce y actualmente ya es plástica, en aquellos años era de plomo o hierro galvanizado. La red de agua corriente de la calle también era metálica, era de enorme extensión y estaba enterrada, con lo cual con esa red obteníamos una instalación de puesta a tierra de muy baja resistencia. ¿Eso qué nos permitía? Era acceder a una excelente resistencia de puesta a tierra por lo baja, de forma tal que la corriente de falla que se pudiera producir por una falla de aislación en la heladera iba a ser circular por ese conductor que habíamos tendido por fuera del cable taller, iba a ser circular por ese conductor una corriente lo suficientemente elevada como para fundir el fusible, que en aquellos años era el único dispositivo de protección que teníamos en los tableros, los famosos tapones. Lo que realmente estábamos buscando era que ese fusible se fundiera, pero nadie nos lo decía. Simplemente nos decían, conecta a tierra que te vas a salvar. No, yo me salvaba si el fusible se fundía. Esa medida de protección era la más importante y era la más importante medida de protección contra los contactos indirectos, aunque nunca se nos dijo, inclusive no se nos dijo, ni en la escuela técnica, yo soy electrotécnico, ni en la facultad. Nunca se nos, a mí por lo menos, yo egresé en el 70, nunca se me definió en la facultad que la protección principal contra los contactos indirectos era la protección por el corte o la desconexión automática de la alimentación. Nunca. Eso lo aprendimos leyendo el reglamento de la EA del año 87 y lo aprendimos mucho más leyendo el reglamento del 2002 y el actual, el que rige, que es el del 2006. La pregunta que hay que hacerse ahora es, ¿qué se venía haciendo hasta ahora, hasta antes de que apareciera la resolución 900, en los temas vinculados con la seguridad eléctrica? ¿Qué se venía haciendo? Fíjense lo que nos dice la otra diapositiva que ya les pongo en pantalla. Prácticamente lo único que se medía era la resistencia de puesta a tierra, que la vamos a simbolizar en muchas de las diapositivas que aparezcan, como RPAT, significa resistencia de puesta a tierra. Lo único que se medía era la resistencia de puesta a tierra de cada uno de los distintos electrodos que erróneamente existían dispersos en la instalación. Hemos comprobado a lo largo de los 40 años, yo me recibo en el 71, en el 70, estamos en 2015, 45 años de profesional, he recorrido cientos de instalaciones, tanto ejecutadas por mí como auditadas por mí, en la que hemos encontrado enorme cantidad de instalaciones con muchísimos electrodos dispersos. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. No puede haber electrodos de puesta a tierra dispersos por la instalación. Ahora lo vamos a explicar en un ratito. El hecho de medir la resistencia de puesta a tierra en cada uno de esos electrodos o en un electrodo, si la planta tuviera uno solo, garantizaba que esa persona no recibiera una descarga eléctrica provocada por un contacto indirecto. No garantizaba en absoluto eso. Ni lo garantizaba antes ni lo garantiza ahora. Nunca lo garantizó. Lamentablemente, muchos han convivido con la idea de que poner a tierra esa masa eléctrica ya les daba garantía. Eso, como les vuelvo a decir, no garantizaba antes ni garantiza ahora. Aunque aquellos que lo solicitaban, la medición, y aquellos que ejecutaban la medición, supuestamente creían que sí. Creían que cuando medían esa puesta a tierra, que les daba un valor, supuestamente, inferior al máximo permitido por el reglamento que esos profesionales empleaban en sus verificaciones, creían que dejaban a la instalación medianamente segura porque los valores estaban por debajo de los máximos.
no era así, lamentablemente no era así. No lo sabían los que lo pedían, no lo sabían los profesionales que hacían las mediciones, por lo tanto hemos vivido, yo diría, no sé la palabra que se puede emplear, dentro de una burbuja que podía ser considerada una burbuja llena de falsedades, de mentiras, como quieran ustedes llamarlas. Por suerte, con este nuevo documento hemos resuelto este tema. Lo que se estaba haciendo era cometer un error gigantesco en esto que se venía haciendo, que demostraba un gran desconocimiento entre aquellos que se ocupaban de este tema. Por esta razón es que resulta tan importante la nueva resolución de la SRT. ¿Cuál es el objetivo de seguridad que se persigue o que se busca con esta nueva resolución? Asegurarse que en caso de una falla de aislación en cualquier equipo eléctrico, sus masas no presenten tensiones de contacto peligrosas, para lo cual se debe lograr la desconexión automática de la alimentación en un tiempo muy corto que la misma reglamentación de la AEA fija. Las letras R, A, E, A están simbolizando, para achicar un poquitito el texto, las palabras reglamentación de instalaciones eléctricas de la AEA. Ese tiempo muy corto que fija la reglamentación depende del esquema de conexión a tierra que se esté usando y del circuito del que se trate. La reglamentación fija en el artículo 413.1.3.1 que cualquiera sea el esquema de conexión a tierra adoptado, la protección contra los contactos indirectos por desconexión automática de la alimentación en circuitos terminales de hasta 32 amperes debe realizarse en los tiempos máximos que se indica en la tabla 41.3 que muestro a continuación. Esta tabla, que está en el reglamento, simplemente establece para los distintos esquemas de conexión a tierra y para las diferentes tensiones simples entre línea y tierra, o entre línea y neutro, los tiempos máximos de desconexión. Y entonces aparece en la primera fila, vamos a ver si podemos mostrar con el mouse, acá, espérenme que les muestro con el mouse, en este círculo, o en esta elipse, nos dice que la tensión simple de la red, si está comprendida entre 120 voltios y 230 voltios, y si el esquema es TNS se tiene que aceptar porque el TNC nuestro país no lo permite, el tiempo máximo de desconexión de esos circuitos terminales de como máximo de hasta 32 amperes se tiene que efectuar en como máximo en 200 milisegundos. En el renglón siguiente se nos indica que si el esquema es TT, el tiempo máximo de desconexión para esos circuitos terminales es de 60 milisegundos. Y alguno se preguntará, ¿y cómo logramos ese tiempo de desconexión de 60 milisegundos? Justamente la tecnología nos da la solución. Estamos obligados a usar en los esquemas TT la protección diferencial de 30 miliamperes. ¿Correcto? Eso establece un tiempo de desconexión que luego de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a explicarles. Pasamos a una breve pausa de 5 minutos y después continuamos. Acá me han hecho llegar antes de la pausa, le vamos a pedir al director que nos dé un segundito, a Miguel, nos hacen llegar por chat una pregunta que no estoy yo en condiciones de responder. Acá me pregunta alguien, ¿dónde se registra el profesional? Esto no está indicado en la resolución. Acá la resolución puede establecer que el profesional sea matriculado o no. En el día de ayer di un seminario en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y se planteó una discusión. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires define que ellos cuando auditan una instalación no están exigiendo la matriculación del profesional. Simplemente piden que sea un profesional que tenga la capacidad para hacer esta medición. Por lo tanto, esta palabra de registrado puede tener distintas implicancias. ¿Ok? Acá tengo otra pregunta que me están haciendo llegar, que dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿Electrodos activos? No. En realidad, acá me están preguntando si son mejores los electrodos activos, los electroquímicos, los tradicionales. Acá lo que hay que definir es que el reglamento le está dando validez en forma prácticamente exclusiva a los electrodos tradicionales. Los electrodos activos, el reglamento no los está amparando actualmente, las normas CIEC tampoco.
Lo electroquímico tiene varias aplicaciones o varias posibilidades. Pueden ser un gel. Si ese gel es perdurable en el tiempo, no habría ninguna razón para impedir que se use en la medida que eso sea necesario. Pero atención con un concepto, que yo creo que esta pregunta, que no sé quién la hace, el que nos está viendo lo podrá saber, muchas de estas preguntas pueden nacer por desconocer que las puestas a tierra no tienen que ser en el esquema TT terriblemente bajas como mucha gente piensa. Estuve dando hace 2 días un seminario en un hotel de Buenos Aires con presencia de algunos profesionales de diferentes ART y ellos seguían pidiéndole a las empresas puesta a tierra menor a 10 o menor a 5, lo cual les expliqué era una cosa, un disparate, un absurdo. Después veremos eso luego de la pausa. Hacemos la pausa y en 5 minutos continuamos. Bueno, hemos retornado a internet con el curso. En este ratito, que fue un poquito más largo de lo previsto por algunas consultas, han llegado varias, vamos a responder algunas, no podemos responder todas. Acá una persona pregunta que hizo el curso en un centro de formación profesional, si eso lo habilita para registrarse. Entiendo que no, pero no puedo yo responderlo. Otra persona está preguntando si este seminario o esta resolución 900 es para instalaciones domiciliarias y locales comerciales o oficinas. Es para cualquier instalación eléctrica donde actúe la RT. Tengan presente que desde hace 4 o 5 meses las casas de familia, si alguno estaba dudando de que a las casas de familia se les debía aplicar el reglamento de la EA, están incluidos las casas de familia dentro del reglamento. ¿Por qué? Sacó una resolución el Gobierno Nacional que obligó a que todo el personal doméstico o cualquier persona que trabaje en cualquier actividad en un domicilio tiene que estar afiliada a una ART. Si no lo hace el dueño de la vivienda, lo hacía el gobierno en forma automática a la ART del Banco Nación. O sea, cuando aparece una ART, ya de hecho aparece un seguimiento y un control de la seguridad. Por lo tanto, esto se aplica a las viviendas, a los locales comerciales, a las oficinas, a las plantas industriales de 10 kilovatios o de 3.000 kilovatios, no hay límites, para cualquier instalación que haya en Argentina. Otra pregunta es, si está el protocolo para imprimir. Posiblemente este muchacho o esta persona no llegó a ver las primeras diapositivas. En las primeras diapositivas yo puse, al pie de una de ellas, que ustedes pueden entrar para imprimir el protocolo a la página web de la SRT, que es la página web www.srt.gov.ar. Y ahí van a encontrar en algún lugar de la pantalla un texto que dice protocolos. Cuando cliquean aparecerá el protocolo de puesta a tierra y otros. Es cuestión de bajar este. Acá me preguntan cada cuánto se debería verificar el sistema de puesta a tierra. En realidad, el reglamento puede decir lo que el reglamento desee, pero las empresas están pidiendo, y la resolución lo indica, una verificación anual. La resolución está indicando que esta verificación debe ser anual. Las ART lo están pidiendo anualmente y lo seguirán pidiendo anualmente. Una diferencia que tiene esta resolución con lo que se venía haciendo hasta ahora en otro aspecto es que hasta ahora se pedía que el instrumento que se usaba, el telurímetro, para medir la resistencia puesta a tierra, tenía que tener una certificación de no más de 12 meses de antigüedad. Esa obligación desapareció. Simplemente hay que mostrar que existe una certificación del instrumento, nada más. No importa si fue ayer o hace 3 años. Esa es la situación actual. Otro muchacho pregunta, no es necesaria la varilla puesta a tierra. No sé qué quiso decir. Yo quiero pensar que está pensando este muchacho, esta persona, en un electrodo cilíndrico que responde a la norma IRAN 2309, que nos da electrodos de 5 octavos hasta más arriba, 3/4, inclusive de media, con diferentes longitudes, de acero, con 250 micrones de cobre, con formación electrolítica de ese cobre que en el mercado tenemos. Uno de nuestros auspiciantes, FAPSA, es uno de los mejores electrodos que tiene el mercado, normalizado y certificado. Ese tipo de electrodo normal para cualquier instalación que trabaje en TT. No hace falta grandes electrodos, no se enloquezcan. Bueno, sigamos con el detalle del curso. En la última diapositiva que habíamos mostrado, que ahora la tendremos que poner en pantalla,
había quedado planteado, cuando Miguel, el director, nos la ponga, ahí la tenemos, había quedado planteada una cuestión, que en el esquema TT, como ustedes ven acá, en la fila segunda, esperen que el mouse me ayude, esto no es fácil esta cuestión. En la fila donde aparece el esquema TT y me dice que con las tensiones de servicio monofásicas de nuestras instalaciones, que son de 220 voltios, que están dentro de este rango, en el esquema TT el tiempo máximo de desconexión de cualquier circuito terminal de hasta 32 amperes se debe realizar en menos de 60 milisegundos. Y yo preguntaba antes del corte, ¿y cómo garantizamos ese tiempo? Muy fácil, como los circuitos tienen que tener protección diferencial, y en esos circuitos la protección diferencial debe ser de 30 mA, el reglamento nos indica que para verificar la seguridad tenemos que utilizar los valores de los tiempos de disparo que los diferenciales tienen cuando están recorridos por 5 veces la corriente diferencial. Si yo les preguntara ahora a los, no sé, 300 o 400 concurrentes a este evento, ¿cuántos milisegundos debe demorar un diferencial en disparar? Es muy probable que más de la mitad o más de las 3/4 partes de los concurrentes cometan un error típico de nuestro mercado. ¿Sabe qué van a responder la gran mayoría de los que nos están viendo? Que un diferencial debe disparar en 30 milisegundos. Y ese dato es otro dato falso de la realidad, que yo no sé quién lo ha impuesto en el mercado. Ese dato viene de una viejísima norma europea de los años 80, que nunca fue tomada por la norma de los diferenciales actuales. La norma que rige los diferenciales es la norma IEC 61008, esto no es para que un instalador la vaya a comprar, simplemente para que lo sepan, que lo que decimos tiene un respaldo normativo. La norma IEC 61008 establece cómo se deben ensayar los diferenciales, sin importar la corriente diferencial, si es de 6 mA, de 10 mA, de 30, de 100, de 300 o de 500. La norma llega hasta 500. Hay un par de empresas, Siemens y Schneider, que hacen diferenciales con el mismo formato hasta 1000 mA. Esa norma dice que un diferencial debe recibir 5 ensayos. El primer ensayo es que no debe disparar con la mitad de la corriente diferencial. O sea, uno de 30 no debe disparar con 15 mA ni con menos de 15 mA. Primer ensayo. Segundo ensayo, se lo debe ensayar aplicándole los 30 mA en una sola aplicación, y se debe verificar que el diferencial dispare en menos ¿de cuánto? En menos de 300 milisegundos. Y la respuesta de muchos de ustedes, en sus casas, en sus oficinas, seguramente fue 30 milisegundos, lo cual es un error que han venido arrastrando desde hace muchísimos años. No importa quién lo hizo, quién lo cometió ese error, si la escuela técnica, si el centro de formación profesional, si la facultad de ingeniería o algún fabricante que les dio algún curso y les dijo que disparaban en 30 milisegundos. No, la norma les dice que un diferencial tiene hasta 300 milisegundos de tiempo para disparar cuando está recorrido por su corriente diferencial nominal. 30 mA, si está recorrido por 30 mA, debe disparar con máximo en 300 milisegundos. La norma también nos pide estos dos ensayos. ¿En qué tiempo dispara cuando está recorrido por el doble de su corriente diferencial? O sea, cuando está recorrido uno de 30 mA por 60 mA. ¿En qué tiempo la norma dice que debe disparar? Y que debemos verificar. Debe disparar en menos de 150 milisegundos. Y la norma también me dice que debo comprobar en qué tiempo dispara cuando le aplico 5 veces su corriente diferencial nominal. O sea, uno de 30 mA le hago circular en una sola aplicación 5 por 30, que son 150 mA, y ese diferencial debe disparar en menos de 40 milisegundos. Es el tiempo más corto que la norma IEC 61008 nos dice que un diferencial debe tener como tiempo de disparo. Y acá, si nosotros hacemos alguna encuesta en el mercado, yo les garantizo que mucho más que la mitad del mercado nos va a repetir 30 milisegundos, lo cual es un disparate. Ahora, el reglamento nos dice que cuando hacemos estudios de seguridad utilizando un diferencial, no debemos usar
la corriente diferencial, el tiempo de disparo para los 30 mA, ni el tiempo de disparo para el doble de la corriente diferencial. Hay que usar el tiempo de disparo para 5 veces la corriente diferencial. Y fíjense en la tabla que está en pantalla, que ahora la vamos a ampliar cuando Miguel haga el clic correspondiente. Fíjense en la última fila que aparece. Dice que cuando se emplea protección diferencial no se debe considerar el tiempo de apertura a I delta N, o sea, a 30 mA, si fuera de 30 mA, sino a 5 veces I delta N. Por lo tanto, como el diferencial, cuando está recorrido por 5 veces I delta N, va a disparar en menos de 40 milisegundos, y el tiempo máximo que nos permite el reglamento para desconectar el circuito averiado es de 60 milisegundos, como ustedes están viendo allí en esta celda que tengo marcada acá, estamos cubiertos con la protección diferencial. En el esquema TNS, el reglamento nos dice que se admiten tiempos de desconexión que no superen los 5 segundos. Ustedes dirán, ¿cómo 5 segundos? Claro, 5 segundos para circuitos que no sean los que acabamos de decir. Recién dimos los tiempos para los circuitos terminales de hasta 32 amperes. Para cualquier otro circuito que no esté cubierto, que no sea esos que acabo de mencionar, o que sean circuitos seccionales. ¿Cuáles son los circuitos seccionales? Los que van de un tablero a otro tablero. En esos casos, en ambos casos, el reglamento nos permite retardar el disparo en el esquema TNS hasta en 5 segundos. ¿Con qué objetivo nos permite eso el reglamento? Acá lo dice este artículo, lo pongo acá con el mouse, a ver si lo podemos señalizar, acá está. ¿Por qué el reglamento nos dice eso? Porque en una instalación industrial o de un gran centro comercial no podemos darnos el lujo de que dispare un diferencial de 30 mA en el tablero que atiende a la cocina del restaurante en el patio de comidas, o el tablero en el taller de mantenimiento de una planta industrial, y junto con ese diferencial de 30 mA disparen todos los diferenciales que están aguas arriba, que por no estar retardados no cumplen con el concepto de selectividad y se nos sale de servicio o el centro comercial o la planta industrial. Por eso es necesario tener selectividad. Por eso el reglamento nos establece cuál es el máximo tiempo al que podemos llegar. No vamos a explicar acá la selectividad porque no es el objetivo de esto. En otro programa, en otro evento que hagamos online lo diremos. Y acá en el rectángulo inferior nos dice la diapositiva que en el esquema TT se permiten no exceder de 1 segundo el máximo tiempo. Quiere decir que yo en una planta industrial en la que tengo transformador propio y adopté el esquema TNS, en el tablero principal, si utilicé protección diferencial, en esa protección diferencial, que sea una protección diferencial especial, puedo haber retardado esa protección diferencial hasta 5 segundos, para que vaya siendo selectiva con los dispositivos diferenciales aguas abajo. Pero si estoy en un esquema TT, sea domiciliario o sea industrial, el tiempo máximo que va a tener que tener la protección diferencial que yo ponga en el tablero principal no debe exceder 1 segundo. Ya que aclaremos que en las viviendas, en los locales comerciales y en las oficinas, la máxima protección diferencial que el reglamento nos permite emplear es 300 mA, recomendando el reglamento que esa protección diferencial sea selectiva. ¿En qué lugar va esa protección diferencial? Debería ir, cuando corresponda, en el tablero principal. ¿En qué casos? Cuando el tablero principal es metálico, o cuando la canalización entre el tablero principal y el seccional es metálica, o cuando el tablero seccional es metálico, en el tablero principal estoy obligado a poner protección diferencial. Si pongo de 30 mA como única protección diferencial, lo puedo hacer, pero ante una falla en cualquier circuito sale de servicio toda la vivienda. Lo recomendable es poner 2 o 3, si fuera el caso, diferenciales de 30 mA en el tablero seccional y un diferencial de 100 mA o de 300 mA selectivo, que están en nuestro mercado, en el tablero principal. Con lo cual, ante una falla en un circuito interno de la casa, actuará el diferencial de 30 mA, que es instantáneo, sin que dispare el diferencial de 100 o de 300 selectivo que puse en el tablero principal. ¿Cómo se produce la desconexión automática de la alimentación? Como ya lo dijimos en algunas diapositivas anteriores, coordinando la actuación de un dispositivo de protección, que ya dijimos que para el TT no es otro que un dispositivo diferencial, con la instalación de los conductores de protección conectados a tierra.
en el esquema TT están conectados a tierra, o con la instalación de conductores de protección conectados al punto neutro del tablero que está puesto a tierra. No confundir conectado a tierra, como dice la diapositiva en el TT, con la conexión del conductor de protección al neutro, que está a la tierra, pero está conectándose al neutro. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los dispositivos de protección adecuados para lograr la desconexión automática de la alimentación? Los dispositivos de protección deben ser elegidos, como dijimos en otra diapositiva, en función del esquema de conexión a tierra empleado. En el esquema TT, los dispositivos de protección permitidos, exigidos, son únicamente las protecciones diferenciales. No puede haber una protección termomagnética para protegernos de los contactos indirectos, ni un fusible, solamente protección diferencial. En cambio, en el esquema TNS, los dispositivos de protección permitidos son algunos de los tres que aparecen en la diapositiva. Son las protecciones diferenciales, los interruptores automáticos y los fusibles. La pregunta que uno se puede hacer, esperen que vamos a retroceder, un segundito, esperen que estamos con problemas de, acá estamos bien. Para estos dos últimos dispositivos de protección, o sea, los interruptores automáticos y los fusibles, para poderlos elegir, si voy a optar por esos dispositivos, tengo que conocer en cada masa de la instalación a la que he conectado un conductor de protección, cuál es la corriente de falla que tengo en ese punto. La corriente de falla que se produce como consecuencia de la pérdida de aislación de un conductor activo que hace contacto con la carcasa del motor, con la carcasa de un tablero metálico, con un caño. En esos casos hay una falla, una corriente de falla de muy alto valor, porque el esquema al ser TNS se comporta prácticamente esa corriente de falla como un cortocircuito, pero yo no puedo poner alegremente un fusible de cualquier calibre o un interruptor automático con cualquier ajuste en el tablero para que vea la corriente de falla. Tengo que saber cuál es el valor de esa corriente de falla, para lo cual ese valor o bien lo calculo a nivel de proyecto, o lo calculo una vez que está la planta terminada, si tengo los planos, el recorrido, la longitud, el tipo de material, la sección y demás, o bien, si no tengo esos elementos, tendré que usar un instrumento, que los hay en el mercado, que nos permiten medir muchísimos parámetros, entre ellos corrientes de cortocircuito, corrientes de falla, la impedancia del lazo de falla, el funcionamiento de los diferenciales y una multitud de otras cosas. Hasta ahora, cambio de tema, se tenía en cuenta en las instalaciones eléctricas que no podían existir, que no debían existir varios electrodos de puesta a tierra dispersos en la instalación y sin conectar entre ellos y sin estar conectados a tierra entre ellos. Prácticamente nunca se tuvo en cuenta este tema. Hoy, cuando ustedes concurran a cualquier planta industrial, se van a encontrar una enorme cantidad de electrodos dispersos en la planta. Un electrodo al pie de un tablero metálico, un electrodo al pie de un motor, un electrodo al pie de una máquina, un electrodo al pie de una central telefónica, un electrodo al pie de una central de computación. ¿Eso está bien o está mal? No está bien, está pésimo, está prohibido. Solamente eso se podría permitir si esos distintos electrodos de puesta a tierra estuvieran vinculados entre sí y conectados a tierra, con lo cual podríamos decir que esos electrodos de puesta a tierra están equipotencializados. Esperen que el mouse me dé bolilla, acá tenemos. Podríamos decir que esos electrodos, al estar interconectados entre ellos y conectados a la barra principal de puesta a tierra, están equipotencializados. Ahora, lamentablemente, eso nunca se verificó, ni se está verificando. Obviamente, eso va a generar un trabajo, cuando la planta sea importante, quizás de 2 o 3 meses, o quizás más. La existencia de estas puestas a tierra dispersas, no vinculadas, ni conectadas a la barra principal de puesta a tierra, del tablero general, o del tablero principal de la instalación, es un atentado contra la seguridad y están prohibidas. Todas las instalaciones eléctricas tienen que tener sus masas eléctricas
y las masas que no son eléctricas, que en el reglamento las hemos llamado masas extrañas. Una masa extraña es un caño de agua, una masa extraña es un caño de vapor, una masa extraña es un caño de aire comprimido, una masa extraña es una columna metálica de un tinglado metálico, una masa extraña es una bandeja portacable metálica. Es masa extraña y no masa eléctrica porque por dentro de la bandeja solamente pueden discurrir cables del tipo subterráneo para llevar energía, que están considerados por el reglamento como doble aislación. Todas esas masas que yo acabo de mencionar son masas no eléctricas, masas extrañas. Todas tienen que estar conectadas a un conductor de equipotencialidad conectado a tierra, o, si el conductor de equipotencialidad no existiera, por lo menos al conductor de protección. El concepto de tener conductor de protección por un lado y conductor de equipotencialidad por otro no es un concepto que haya sido adoptado todavía por nuestros instaladores. Se puso en marcha o en vigencia con la reglamentación de la EA del 2002 y luego reforzado con la del 2006. Pero hay mucha gente que eso no lo conoce. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿quién es el responsable de que ocurran esas anormalidades y que generan tanto peligro y que violan el reglamento de la EA? Son varios los responsables. El personal de mantenimiento, que ante no conocer el reglamento pone una jabalina en cualquier lugar, instaladores, que tampoco conocen el reglamento, proveedores de máquinas, que en muchos casos son proveedores de máquinas que tienen un alto contenido electrónico, y ellos piden en general una jabalina al pie de la máquina para supuestamente que no existan ruidos eléctricos en el funcionamiento de la máquina, y eso es un disparate. No le están dando seguridad a la instalación en función de tener una instalación sin ruido, cuando para eso hay otras soluciones, que también explicaremos en otro momento. Acá yo perdí la imagen en esta pantalla, no sé si tenemos imagen en el exterior. Yo voy a seguir conversando hasta que aparezca la imagen en el monitor que transmite la imagen al exterior. Ahí apareció. ¿Quién más es puede ser una persona responsable de estas falencias? Los profesionales de la electrónica, que nos piden, donde hay una central telefónica, una jabalina para la central telefónica. Los profesionales de la informática, que nos piden una jabalina para la central de cómputos. Aquellos que hacen UPS, que nos piden una jabalina específica y dedicada para la UPS. Eso está mal. Los proyectistas, que no conocen, no se pueden pedir electrodos dedicados. La instalación tiene que tener una sola puesta a tierra, y de ese electrodo de puesta a tierra saldrán un conductor de puesta a tierra hacia, si es un TT, hacia la barra de tierra del tablero, desde la cual saldrán muchos conductores de protección a los muchos circuitos que tenga la instalación. Si el esquema fuera TNS, no existe una puesta a tierra de protección, existe una puesta a tierra de servicio, que es la que pone a tierra el neutro del transformador, y allí el puente normalmente se hace en el tablero principal. En el tablero principal se recibe el conductor neutro o el cable de neutro desde el transformador, se puede recibir en esa barra de neutro la tierra de servicio, y esa barra de neutro se puentea con otra barra, con otra planchuela, con la barra de puesta a tierra de protección. Ahora, de esa barra de puesta a tierra de protección saldrán una enorme cantidad de conductores de protección para la enorme cantidad de circuitos que tenga la instalación. ¿A qué se debe el total desconocimiento que existe de la reglamentación y de las normas de seguridad? ¿A qué se debe? Básicamente se debe a que hasta ahora nadie tenía en cuenta el esquema de conexión a tierra que la instalación empleaba. Por eso, algunas de los artículos de la resolución, lo primero que preguntan es cuál es el uso que se le va a dar a la puesta a tierra. Y después preguntan qué esquema de conexión a tierra se está empleando. Veamos qué pide la resolución 900 en la planilla, que es la última que hemos mostrado al comienzo, que habla de datos de la medición. En la celda 25, que ahora les voy a mostrar, de esa planilla, se pregunta, solamente para que la describamos, no para que cumplamos, se pregunta, con ese abanico de opciones, ¿cuál es el uso habitual de la puesta a tierra? Y ahí se dan una serie de opciones. Acá tenemos en la pantalla lo que aparece en la planilla de la Superintendencia de la Resolución 900. Y nos plantean, la puesta a tierra se está usando como toma de tierra del neutro transformador, o como toma de tierra de seguridad de las masas, o como toma de tierra de protección de equipos electrónicos,
o como toma de tierra de informática, o de iluminación, o de pararrayos, o para otras aplicaciones, nos pregunta. Nosotros tenemos que saber para qué se está aplicando cada electrodo que encontremos. Si están los electrodos dispersos y no equipotencializados, tendremos que indicar que esa puesta a tierra se puso al pie de una máquina para darle un correcto funcionamiento de la electrónica. Pero el responsable de llenar estas planillas deberá informarle al propietario de la instalación, al jefe de ingeniería de mantenimiento, que eso está violando el reglamento y que esa puesta a tierra debe ser equipotencializada con la puesta a tierra del tablero principal. Y eso mismo vale para cada uno de los casos. Acá está el mismo detalle, en un tamaño un poquito mayor de letra. ¿Por qué pregunta esto la SRT? Porque está comprobado que en gran cantidad de instalaciones aparecen múltiples electrodos de puesta a tierra dispersos, solicitados por diferentes sectores, el sector de computación, el sector de mantenimiento para los tableros que tienen electrónica, lo que fuera. Eso hace que aparezcan estos electrodos violando el reglamento porque no logran estar equipotencializados, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? A ver, antes de pasar al siguiente corte, este lapicito se está negando a responder. Hablamos de esta diapositiva y vamos a un nuevo corte. En una instalación puede existir un electrodo de puesta a tierra para el neutrotransformador si la empresa toma energía en media tensión, un electrodo de puesta a tierra de protección si la instalación trabaja en TT, y pueden existir uno o varios electrodos de puesta a tierra para descargas atmosféricas interconectados con la puesta a tierra de la instalación eléctrica para obtener equipotencialización. Este último párrafo que acabo de escribir estará siendo discutido en este momento en algún grupo que nos está viendo, que se han juntado para vernos, diciendo cómo, si la puesta a tierra del pararrayos no había que vincularla con la puesta a tierra eléctrica. Después del corte explicamos qué es lo que está pasando. En 5 minutos volvemos. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente por acá. Antes del corte habíamos dejado planteado un tema que para muchos va a ser polémico, que es el último punto que está en esta diapositiva, que dice que los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos tienen que estar interconectados con la barra de puesta a tierra principal de la instalación para obtener equipotencialidad. Hago un paréntesis breve acá. Entre las preguntas que vinieron recién en el corte, una de las preguntas que vino es ¿qué diferencia hay entre electrodo y jabalina? No, el nombre es electrodo de puesta a tierra. Le llamamos jabalina porque en una época se hacían electrodos en formato de cruz con punta que parecían jabalinas. Quedó como un nombre, pero es un electrodo de puesta a tierra. También, hablando de alguna pregunta que vino en el corte, algunos de los muchachos preguntaron si un telurímetro debe tener una norma IEC. Sí, los telurímetros deben cumplir con la norma IEC 61557. Es una norma específica para instrumentos de medición que se utilizan en instalaciones. También pregunta otro muchacho, ¿con qué instrumentos se ensayan los interruptores diferenciales? ¿Hay instrumental específico para probar diferenciales o hay instrumentales más generales, como uno que yo tengo, que no lo muestro para que no aparezcamos haciendo una promoción, que miden un montón de parámetros, entre los cuales miden también los diferenciales? Esos instrumentos que miden los diferenciales también deben cumplir con la misma norma, IEC 61557, solo que en esa norma hay 12 partes, una para cada distinto tipo de instrumento. Había otra pregunta más. ¿Los telurímetros deben estar homologados o certificados? El instrumento, el telurímetro que compramos en un negocio, en una institución que se ocupa de vender instrumental, normalmente viene acompañado con su certificado de origen de fábrica. El fabricante nos entrega un certificado en la caja, en el envoltorio, para informar que ese producto ha sido certificado. Y es el que tendremos que usar para mostrar cuando nos pidan ese concepto. Bien, volviendo a la diapositiva esta que teníamos en pantalla, hay un concepto que voy a tratar de explicarlo rápidamente y que se entienda, que es el siguiente. La Ley de Higiene y Seguridad, en el artículo 102, dice que las puestas a tierra de los pararrayos deben ser exclusivas para esa aplicación y deben ser independientes de cualquier otra puesta a tierra. Que sean exclusivas, compartimos ese criterio en el reglamento. Hagamos una puesta a tierra para cada una de las bajadas que hacemos desde las puntas captoras. Pero no pudimos o no podemos respetar ese concepto
vetusto, lamentablemente la ley, pensemos que es del año 1972, estamos en el 2015. Hoy todas las normas internacionales de protección contra descargas atmosféricas, todas, la IEC 62305, la EA 92305, la NFPA 780, la brasileña creo que es la NBR 519, por ahí anda, pero no importa, todas hablan de que la puesta a tierra de los pararrayos las tenemos que vincular eléctricamente a la puesta a tierra principal para que todas las tierras estén al mismo potencial. Ahora, alguno dirá, che, pero si hacemos eso violamos la ley. No, nosotros hemos hecho el siguiente análisis. La ley dice que deben ser independientes. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es algo independiente de otra cosa? Que no depende de esa otra cosa. Entonces, si yo vinculo la puesta a tierra de los pararrayos con la puesta a tierra de protección de la instalación eléctrica, estoy haciendo una vinculación, ¿ok? Si yo corto esa vinculación con una tijerita, ¿la puesta a tierra del pararrayos sigue funcionando? Sí, sigue funcionando correctamente. Si vuelvo a hacer la vinculación, ¿la puesta a tierra del pararrayos sigue funcionando? Sí. Por lo tanto, el vínculo que yo realizo no modifica en absoluto el funcionamiento de la puesta a tierra de los pararrayos y me permite obtener equipotencialidad, con lo cual evito que cuando se produzca una descarga por alguno de los conductores de bajada y se produce una diferencia de potencial de 10.000, 15.000, 20.000 voltios con una masa interna del edificio que está a otra puesta a tierra, se evita el arco entre la descarga y la masa interior, se evita la destrucción, el incendio. Si están equipotencializadas, esa situación no ocurre. Eso es lo que hay que hacer. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando tenemos un pararrayos instalado en la instalación nuestra, vinculado a la puesta a tierra general, estamos obligados a colocar dispositivos de protección contra sobretensiones en toda nuestra instalación interior. Tema para otro curso. Avancemos. En la celda 26 de la planilla, la SRT nos pregunta por el esquema de conexión a tierra que estamos empleando y nos dan opciones para que respondamos. Nos dice, ¿puede ser TT el esquema que estamos empleando? ¿O será TNS? ¿O será TNC? Pregunta. ¿O será TNCS? ¿O será IT? Yo les debo decir que en las instalaciones industriales de mucha importancia que hay en el país, hay muchas, están muy desactualizadas y están trabajando todavía a esta altura con el esquema, a ver si puedo hacer funcionar el mouse, acá lo hice funcionar. Están trabajando con el esquema TNC. El esquema TNC está prohibido por el reglamento. Esas instalaciones tienen que pasar a ser TNS o a ser TT, pero no pueden ser TNC. Muchas instalaciones industriales de potencia, algunas muy antiguas, otras no tan antiguas, están trabajando en ese esquema prohibido. Bueno, acá tengo que definir cuál es el esquema en el que estoy trabajando. Ahora, la pregunta que yo me hago es esta. ¿Algunos de los profesionales que han estado trabajando hasta este momento en esta tarea han preguntado alguna vez cuál era el esquema de conexión a tierra? Nunca, jamás. ¿Algunas de las empresas que han contratado el servicio han informado si esa instalación estaba trabajando en TT, en TNS o en TNC? Yo diría que prácticamente nunca, habrá excepciones, pero a mí lo que me consta por mi experiencia, en ninguna de las empresas en las que yo he estado trabajando me han sabido informar con solvencia si eran TT o TNS. Es más, en algunos casos me dijeron, es TT, y cuando voy a hacer una medición, porque los instrumentos modernos me permiten verificar si el esquema es TT o TNS, encuentro que el esquema es TNS. ¿Qué pasó? Y alguien hizo una conexión errónea. O sea, es un tema delicado. Nadie hasta ahora se preocupó. Ahora se van a tener que preocupar por este tema. Otra pregunta, la pregunta que uno se hace ahora es ¿por qué la SRT pregunta esto? Porque conociendo cuál es el esquema de conexión a tierra que estamos empleando, podemos determinar cuáles son los dispositivos de protección adecuados para lograr la protección contra los contactos indirectos. Si no conocemos el esquema que estamos empleando, mal puedo establecer cuáles son las tensiones de contacto que yo puedo esperar y cuáles son los tiempos máximos que admitiría la desconexión. Acá tengo frente a ustedes el esquema TT. Este es un esquema TT típico en el cual voy a trabajar con el mouse, tengo la puesta a tierra de servicio,
del neutro, la puesta a tierra de protección, tengo una masa eléctrica, tengo un conductor de puesta a tierra que sale de la puesta a tierra hasta la barra de puesta a tierra, de ahí salen conductores de protección, de ahí derivo una conexión del conductor de protección a una masa, y esta masa tuvo una falla de aislación. Genera una circulación de corriente por el circuito que está en trazo rojo. La pregunta es, esta corriente de falla, I sub D viene porque es corriente de defecto para algunos, corriente de defecto de falla es lo mismo. Esta corriente de falla, ¿circula por este electrodo de puesta a tierra de protección? ¿Sí o no? La respuesta es sí, circula por allí. ¿Circula por la tierra? También. ¿Cuántos metros? Pueden ser 50, 100, 500, los necesarios hasta llegar a la jabalina o electrodo de puesta a tierra de servicio, con lo cual esa corriente que viene por la tierra circula por este electrodo y cierra el circuito. Esa corriente, cuando yo pregunto de qué valor es, como orden de magnitud, en general nunca encuentro una respuesta, o cuando aparece la respuesta no es correcta. Esa corriente puede tener valores de entre 10 y 30 amperes como promedio, como valores típicos. Un valor típico, para ser más justo, sería un valor de 20 amperes. ¿Por qué 20 amperes? Porque hagamos el siguiente análisis. ¿Cuánto vale o debe valer esta resistencia de puesta a tierra de protección? Hasta el año 2002, el reglamento de la EA decía que esta resistencia tenía que ser menor de 10 ohm. En el reglamento del año 87 decía que esa resistencia tenía que ser de menos de 10 o preferentemente menos de 5 ohm. En el año 2006, la reglamentación de la EA cambió y a este valor le eliminó aquel viejo valor de 10 ohm y le asignó un nuevo valor máximo permitido. ¿Qué valor? Ahora este valor puede ser de 40 ohm, siempre y cuando la instalación esté trabajando con una protección diferencial de como máximo 300 mA. Si es así, si esta instalación tiene una protección diferencial de 300 mA, yo puedo llegar a trabajar con una puesta a tierra, cuando el suelo no es bueno eléctricamente, de hasta 40 ohm. Pero imaginemos, para hacer una cuenta sencilla, que estamos en un buen suelo eléctricamente hablando, que esta puesta a tierra da un valor de 10 ohm, y que la puesta a tierra para el neutro, la distribuidora, supongamos que el transformador es de la distribuidora, le sacó 1 ohm, valor recomendable para esa función. ¿Cuál es la corriente que circularía en este caso? Sería, aplicando la ley de Ohm, 220 voltios entre el conductor de línea y tierra, dividido la suma de todas las resistencias que yo tengo incorporadas en el circuito. Algunas las voy a despreciar. La del transformador es muy pequeña, la del conductor de línea es muy pequeña, son conductores metálicos, las desprecio. La del conductor de alimentación la desprecio. A la falla la considero con falla franca, resistencia de falla cero. Al conductor de protección le asigno una resistencia bajísima, conductor metálico, lo mismo que este conductor. ¿Qué me quedaron como resistencias medianamente palpables? La de puesta a tierra de protección, la RA, y la de puesta a tierra de servicio, la RB. Si esta vale 10 ohm y esta otra, la RB, vale 1 ohm, 220 voltios dividido 11 ohm, ¿cuánto da como corriente? 20 amperes. Esta I sub D, corriente de falla, es de 20 amperes. Y acá viene una respuesta a los primeros interrogantes que planteamos. Bueno, perdón la interrupción, hubo un corte acá en el estudio que nos va a obligar a repetir algunos conceptos que nos han informado, gracias a Dios, por el chat. Yo comencé esto describiendo que era el TT, diciendo cuál era el circuito de la corriente de falla, asignándole valores probables a la resistencia de puesta a tierra de servicio, le dije 1 ohm, las distribuidoras tratan de sacarle a esta puesta a tierra de servicio, si pueden, 1 ohm o menos, diciendo que nuestra puesta a tierra de protección, estando en un buen suelo, le podemos sacar sin trastornos 10 ohm, al margen de que el reglamento me permita hasta 40, y dije que la corriente de falla en este caso iban a ser 20 amperes. ¿Y por qué dije que iban a ser 20 amperes? Porque desprecié la impedancia interna del transformador, porque es muy pequeña, la de los conductores, que son muy pequeñas, la de la falla, porque es cero, porque consigo la falla franca, la del conductor de protección, que es muy pequeña, y me quedo con la puesta a tierra de protección, que da 10, más la puesta a tierra de servicio, que me da 1, 220 voltios dividido 11, me da 20 amperes. Esos 20 amperes, circulando por la puesta a tierra de protección,
genera una caída de tensión en la puesta a tierra de 200 voltios. Esos 200 voltios, ¿dónde quedan aplicados? Al fondo del suelo, a donde también están aplicados los pies de la persona, y están aplicados a la carcasa, que toma 200 voltios de potencial. 200 voltios que toma la persona de contacto cuando toque la carcasa. Son mortales. La ley de higiene y seguridad y el reglamento nos exigen que cualquier tensión que aparezca en cualquier envolvente metálica no puede superar los 24 voltios. Si supera los 24 voltios, tiene que actuar de inmediato la protección por corte automático de la alimentación. Como acá no la tengo, esa protección, yo acá no tengo incorporado ningún diferencial, esta persona, si llega a hacer contacto, muere. Ese es el concepto que tiene que quedar claro, que la puesta a tierra sola no alcanza. Es ese mito que hemos mencionado más temprano, que hay que terminar de derribar. Eso también pone en evidencia que el 90% de las instalaciones de alumbrado público que tenemos en nuestro país son instalaciones peligrosas. ¿Por qué razón? Porque ninguna de ellas, o muy pocas de ellas, tienen protección diferencial. Casi todas están en el esquema TT, tienen una jabalina al pie de la columna, y todas tienen incorporadas en su interior un fusible. Si el fusible fuera de 10 amperes normalizado, requiere para fundir 110 amperes. Y la corriente de falla que va a circular por ese circuito, en el caso que en la columna haya una falla de aislación, son 20 amperes, 30 amperes como máximo, con mucha suerte. La conclusión, el fusible no se funde, la columna nos queda bajo tensión y la persona que la toque muere electrocutada. Espero que esté saliendo el audio, ¿no? ¿Está saliendo? Sí. Bien. Acá abajo de la diapositiva aparece un mensaje. El esquema TT es obligatorio en cualquier instalación eléctrica del país cuando esa instalación está conectada a la red pública de baja tensión. No podemos, en una instalación que está tomando en baja tensión desde la red pública, vincular el conductor de protección con el neutro de la alimentación, porque eso estaría implicando que nuestra instalación se convirtió en TNS, y este tipo de instalaciones no pueden ser TNS, porque no podemos hacer depender nuestra seguridad de la calidad del neutro de la compañía. Por esa razón, cuando recibimos en baja tensión desde la red pública, la conexión debe funcionar la instalación en el esquema TT. Voy a seguir avanzando. ¿La ley le fija algún valor a la puesta a tierra de protección? No, pese a que mucha gente supone que sí. No, lo que la ley hace es fijar un valor máximo a la tensión de contacto. La tensión U sub T, T de touch en inglés, se llama tensión de contacto presunta. La ley nos obliga a que ese valor no sea superior a 24 voltios. Eso es lo que nos dice la ley. Esos 24 voltios que la ley dice son de alterna o de continua. Bueno, la ley no los distingue. Lamentablemente, por lo mismo que dijimos antes, por ser la ley tan antigua, no hizo una evaluación en aquellos años si debía ser alterna o continua. Debemos saber simplemente como información hoy que la tensión más peligrosa es la tensión alterna, hasta 4 veces más peligrosa que la tensión continua. ¿Qué valores se fijan para RA y RB? Bueno, para RA ya dijimos, la reglamentación en el esquema TT nos fija máximo 40 ohms si tenemos un diferencial de con máximo 300 mA. Y para RB, la reglamentación fija algún valor que no lo vamos a explicar en el curso de hoy, pero que lo van a poder leer probablemente en el informe que yo he presentado en la revista Electroinstalador de julio y de agosto. Además, la resolución pide saber que no excedamos el valor de la U sub T. Obviamente, no puedo excederme de los 24 voltios. ¿Qué pide el protocolo? Fíjense lo que dice al pie de la diapositiva. Medir la resistencia de puesta a tierra de protección, medir la continuidad de los diferentes conductores de protección y medir la continuidad del conductor de puesta a tierra. Hay que distinguir qué es conductor de protección y qué es conductor de puesta a tierra. Conductor de puesta a tierra es el conductor que arranca desde el electrodo o jabalina y que termina llevando tierra a la barra de puesta a tierra del tablero. Y todos los conductores, verde y amarillo, que arranquen desde esa barra de puesta a tierra hacia los diferentes circuitos, son conductores de protección. La resolución pide medir la resistencia de la puesta a tierra de protección,
cuando estamos en TT, la continuidad de los conductores de protección y del conductor de tierra. Acá tenemos la puesta a tierra de protección y acá tenemos los conductores de tierra y de protección. Acá nos pide verificar, además, si estamos en TT, nos pide verificar el dispositivo de protección de P que proteja de los contactos indirectos, que no puede ser otro que un interruptor diferencial. Por eso dibujé un toroide, supuestamente, para indicar que en ese circuito tiene que haber un interruptor diferencial que nos proteja de los contactos indirectos. ¿Qué pasa si mido la resistencia del circuito de falla en lugar de medir solamente la resistencia RA? Recordemos cuál es el circuito de falla, a ver si el mouse nos ayuda. Es el circuito que está en trazos rojos. Este circuito se llama circuito de falla. Se llama circuito de falla, cerramos el circuito. Si yo midiera la resistencia de ese circuito y nos diera, supongamos que tengo un diferencial de 300 mA en la instalación, y yo sé que no debo superar los 40 ohm en esta resistencia. Ahora, si yo mido el circuito de falla y el circuito de falla me dio 20 ohm, ¿yo qué puedo afirmar? Que en ese circuito de falla he medido la suma de todas las resistencias pequeñas de los elementos conductores, más el valor de la puesta a tierra de protección, más el valor de la puesta a tierra de servicio. Si el valor resultante me dio 20 ohm, yo en la planilla que debo confeccionar diré puesta a tierra medida menor a 20 ohm, método de medición, medición del lazo de falla, con lo cual queda claro que podemos dejar de medir la puesta a tierra específica con el telurímetro para poder medir la resistencia del circuito de falla, ¿correcto? Que de paso nos está midiendo en este caso la continuidad. Avancemos un poco más. Eso es lo que acabamos de decir. Acá tenemos el esquema TT con el circuito de falla, acá estoy mostrándoles la barra de puesta a tierra del tablero, acá les estoy diciendo que la tensión de contacto que aparece en la masa es el producto de la corriente de falla por la resistencia de puesta a tierra de protección. Acá tengo el mismo esquema TT, los colores un poquito más realzados, el mismo concepto, y paso al esquema TNS. En el esquema TNS, ustedes se dan cuenta que es un esquema utilizado en un 10% apenas de las instalaciones del país, solamente lo usan aquellos que tienen instalaciones que toman en media tensión o aquellos que han incorporado un transformador en su instalación para reducir de baja a baja, para en el secundario adecuar el esquema a un TNS, porque venían de un TT. Bueno, el TNS, ¿qué tiene de particular? No tiene la puesta a tierra como teníamos en el esquema TT, dedicada al conductor de protección para que de ahí se conecten a las masas, ¿no? El conductor de protección de la instalación se conecta al neutro de la instalación, al punto neutro, no al conductor neutro. Por esa razón se llama TNS. La primera T porque está conectado el neutro a tierra. La segunda letra, que es una N, porque las masas están conectadas al neutro. ¿Pero al neutro dónde? ¿Al conductor o al borne neutro? Al borne neutro, porque hay dos conductores separados, uno para neutro y otro para PE. Por eso está la S, conductores separados. El TT se llama TT porque tiene, vamos a volver para atrás, una puesta a tierra para el neutro, tierra de servicio, la primera T, y una segunda puesta a tierra, la segunda T, para la puesta a tierra de protección. Eso es TNS, TT. El TNS, ese que vimos recién, lo tengo acá. La resistencia de puesta a tierra, RB, que tengo acá abajo, ¿participa del circuito de falla cuando hay una falla en baja tensión? No. Esta resistencia no participa del circuito de falla. La corriente de falla se cierra por conductores metálicos, no por esa puesta a tierra. Por lo tanto, la corriente de falla es de muy alto valor. Por esa razón puedo usar en el esquema TNS fusibles o interruptores automáticos. Ahora, si esta resistencia de puesta a tierra no participa del circuito de falla, ¿por qué razón la estamos midiendo todos los días, los que miden puesta a tierra, sin saber lo que están midiendo, e informando que cumple porque está midiendo menos de 10 ohm, de acuerdo a la norma IRAN 2281-3? Sepamos que los 10 ohm ya no existen más y que para las instalaciones de puesta a tierra lo único que hay que utilizar es el reglamento de instalaciones eléctricas de la EA.
Este valor de resistencia de puesta a tierra tiene que ser un valor mucho más bajo por otras razones. Acá llegan algunas consultas que después las pondremos después del próximo corte. Sigamos un poquito más. ¿Cuál es la tensión de contacto en el esquema TNS? Bueno, acá la tensión de contacto en la carcasa ya no es como antes la caída de tensión en la puesta a tierra. Es la caída de tensión que se produce en el conductor de protección que vincula el punto neutro donde arranca el conductor de protección y el punto final donde termina en la masa. La resistencia de este tramo de conductor de protección, multiplicada esa resistencia por la corriente de falla, nos da la tensión de contacto que tengo en esta masa. Como orden de magnitud, en el esquema TT teníamos un orden de magnitud de 200 voltios. Como orden de magnitud, en el esquema TNS tenemos una tensión de contacto de entre 100 y 110 voltios. ¿En qué caso tengo 110 voltios? Si este conductor de línea tiene la misma sección que el conductor de protección, tiene la misma longitud, tiene el mismo material, van a tener la misma impedancia. Por lo tanto, los 220 voltios se repartirán en partes iguales. ¿Y qué tengo en ese caso? 110 voltios de caída en el conductor de protección y 110 voltios de caída en el conductor de línea. Tensión de contacto 110 voltios. Si la resistencia al conductor de protección fuera el doble de la resistencia al conductor de línea, eso sería en el caso de que tenga una sección mitad, como es normal en muchos casos, la tensión de contacto acá pasaría a ser de 143 voltios. Siempre mortal, menor que en el TT, pero siempre mortal. Esto que estamos viendo acá sería el esquema TNS, que está prohibido. Fíjense que acá hay un solo conductor que se llama PEN, que cumple la doble función de conductor de protección PE y de conductor neutro. Y está prohibido por 3 razones que no vamos a abundar. Nos faltan 5 minutos, me dicen, veremos hasta dónde podemos llegar. Las razones por las cuales están prohibidos es que en este esquema TNS los interruptores diferenciales no detectan los contactos indirectos. Van a detectar que una corriente de 10 amperes entra por él y una corriente de 10 amperes sale por él. No detecta diferencia de corriente, no funciona el diferencial para los indirectos. Que en este esquema TNC, si se llega a cortar este conductor PEN, nos deja la carcasa de esta masa, de esta carga, a 220 voltios. Y además, al estar conectada esta carcasa al conductor neutro siempre, y como el neutro es siempre transportador de corrientes de desequilibrio, en ese neutro siempre tengo alguna diferencia potencial que termina aplicada a la carcasa. Esas son las 3 causas por las cuales el TNC está prohibido. Otra de las preguntas que hace la superintendencia es, ¿qué valor obtuvimos en la medición de puesta a tierra? ¿Y ese valor cumple o no cumple? En las celdas 27 y 28 aparecen esos conceptos. Acá están. Bueno, acá viene lo que hasta ahora estábamos mencionando. Mucha gente que encuentra que la tierra en un TT le da 15 ohm, están indicando que no cumple. Inclusive las ART están sancionando o infraccionando a las empresas cuyas puestas a tierra no están por debajo de 10 ohm. Grave error, grave error. Quienes están desactualizados no son las empresas, son las ART o los especialistas que hacen la medición. Una puesta a tierra de hasta 40 ohm, si la protección diferencial no supera los 300 mA, es un valor permitido por el reglamento. Para el TT, las respuestas a estas preguntas en general son incorrectas y por eso nos encontramos que dan algunos como válidos 10 ohm, otros piden 5 ohm y hay quienes piden 1 ohm. Totalmente disparatado todo esto. Mi reflexión es esta, muchachos, los que nos están viendo. Hay que actualizarse. Aquellos que miden puesta a tierra se tienen que actualizar, hay que leer el reglamento. Aquellos hombres de higiene y seguridad se tienen que actualizar, hay que leer el reglamento. No quedarse enganchados con conceptos de hace 30 años. ¿Por qué estas respuestas en general son incorrectas? Una razón es porque no se pregunta qué esquema de conexión a tierra se está empleando. Y otra de las preguntas es porque se recurre a las normas IRAN de puesta a tierra que no se pueden aplicar en las instalaciones. Lo que podemos aplicar de IRAN en las instalaciones son todos los productos, el electrodo o jabalina, el conductor verde y amarillo, el conductor desnudo cuando lo empleemos, los productos. La parte de puesta a tierra la tenemos que estudiar y analizar con lo que dice el reglamento de la EA. Otra causa de por qué esto anda mal es porque los especialistas, entre comillas, no conocen la reglamentación vigente y siguen empleando la vieja reglamentación AEA
que ya está dada de baja, la del año 87. El valor que hoy se permite, como dijimos, es máximo 40 ohm en el TT, siempre que se haya empleado un diferencial de 300 mA como máximo. Si hay que emplear diferenciales de mayor valor, habrá que reducir proporcionalmente, como indica esta tabla, la resistencia de puesta a tierra. Fíjense, si uso un diferencial de 300 mA, la puesta a tierra máxima es 40 ohm. Si uso un diferencial de 100 mA, la puesta a tierra máxima es 40 ohm, permitida. Si uso un diferencial de 30 mA, la puesta a tierra máxima es 40 ohm. Ahora, si uso un diferencial de 1 ampere, la puesta a tierra máxima son 12 ohm ahora. Si uso un diferencial de 10 amperes, la puesta a tierra máxima es de 1,2 ohm. Los valores de puesta a tierra que hemos indicado son solo válidos para el esquema TT y no para el esquema TNS. Sin embargo, todos los que están en el proceso de medición, como desconocen los esquemas de conexión a tierra, miden tanto puesta a tierra de servicio como puesta a tierra de protección y a todas le asignan un valor máximo de 10. Están mezclando peras con naranja, no tiene nada que ver una puesta a tierra con la otra, y eso es un grave error. Otra de las preguntas que hace la SRT en la celda 29, vinculada con la continuidad de las masas, es: ¿el circuito de puesta a tierra es continuo y es permanente? Y pregunta, ¿sí o no? Y acá lo plantea. La respuesta que hay que dar es en función de si hemos medido o no hemos medido la continuidad. Entonces, vamos a pensar 5 minutitos más quizás, 5 minutitos más. Es preguntar, si medimos la continuidad, la respuesta es que nunca, prácticamente nunca la medimos. A esta pregunta habría que agregarle otra. ¿Verificamos la continuidad de los conductores equipotenciales? Tampoco. Nunca verificamos la continuidad de los conductores equipotenciales porque en muchísimas instalaciones, en la gran mayoría, no se han conectado las masas extrañas a tierra. O sea, no existen conductores equipotenciales. Para medir la continuidad, la reglamentación AEA exige que hay que emplear instrumentos que cumplan con la norma IEC 61557-4, que son adecuados para esa función, y que entregan 200 mA y una tensión que no sea inferior a 4 voltios o que no supere los 24 voltios, sea en continua o sea en alterna. Acá tengo un ejemplo de verificación con un instrumento. Voy a la barra de tierra, pongo una punta del conductor con su punta de medición y voy a una masa y verifico si esa lectura me da 0 o no me da 0. Si me da 0, tengo continuidad. Si no me da 0, tengo un circuito abierto. Y acá hago la misma verificación para un conductor de equipotencialidad, tomando un caño C1 que puede ser un caño de agua. Y las últimas dos preguntas que hace, la celda 30 pregunta lo de la continuidad. Me pregunta si el circuito del conductor de protección, que ya comprobé que es continuo, tiene la capacidad para llevar la corriente de falla. Acá hay que responder sí o no. Y yo pregunto, ¿hemos verificado alguna vez la sección de los conductores? Prácticamente nunca. En el esquema TT es muy baja, por eso puedo emplear conductores de una sección inclusive menor que lo que me da la tabla, siempre y cuando lo demuestre. En el esquema TNS la corriente es muy alta, pueden ser decenas, cientos o miles de amperes. La respuesta, de todas maneras, es que esta parte de la resolución nunca se verifica. En este punto, el decreto reglamentario ya nos preguntaba estas cosas, no es algo nuevo. Sin embargo, para mucha gente, este tema es nuevo, cuando en realidad ya venía desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 79 que lo decía el decreto reglamentario. Si ya lo decía aquel decreto en el año 79, ¿cómo podemos asustarnos de que lo plantea ahora la resolución 900? Estaba vigente, estaba en la ley, en el decreto. Acá la reglamentación da una tabla que nos permite seleccionar la sección de los conductores de protección en función de los conductores de línea. Y finalmente, y acá vamos a terminar con estas dos respuestas, la resolución hace dos preguntas más. Acá 5 minutos más. Y después vamos a seguir 5 minutos para las preguntas y respuestas, ¿correcto? Acá en la resolución pregunta, en la celda 31, si para la protección contra los contactos indirectos hemos utilizado dispositivos diferenciales, interruptor automático o fusibles. Y acá está el planteo de la celda. Y después nos pregunta, en la celda 32, si el dispositivo empleado puede desconectar en forma automática la alimentación para lograr la protección contra los contactos indirectos. Entonces, acá tenemos que responder si sí o si no. Si el esquema es TT, tiene que haber protección diferencial en toda la instalación, no como ocurre actualmente, que con suerte conseguimos protección diferencial de 30 mA en los últimos tableros, los terminales. Pero ningún tablero aguas arriba de esos tiene protección diferencial. Es una aberración.
una falla de aislación en cualquiera de esos tableros, no la ve ningún dispositivo de protección. Si en cambio el esquema es TNS, yo puedo decidir si puedo usar un diferencial, un fusible o un interruptor automático. Solo que allí, ya lo dijimos más temprano, tengo que tener la precaución, si no usé diferencial, de medir en cada carga, en cada masa, la corriente de falla y asegurarme que el ajuste del disparo magnético o instantáneo del interruptor automático esté un 20% por debajo de esa corriente de falla que he medido, por la tolerancia de los interruptores, o que el fusible pueda fundir dentro de los 5 segundos. Bueno, este es un gran pantallazo que hemos dado a este tema para que todos aquellos que recurren a esta cuestión por primera vez sepan dónde están parados. Estos dos temas, tal como se venía trabajando hasta ahora, nunca han sido evaluados. Con esto hemos terminado y en 5 minutitos volvemos, ¿ok? Para responder las preguntas que hayan ingresado y para dar algún dato más. Gracias. Bueno, primera experiencia para todos ustedes, primera experiencia también para nosotros, ¿cierto, Carlos? Me pareció excelente. Después tendrán que responder los muchachos cómo lo vieron, si fue muy rápido, muy lento. Habrá muchos que no conocían algunos conceptos, pero visto desde acá me pareció espectacular. Bueno, le vamos a agradecer en principio que nos retornen con información para saber cómo lo estuvieron viendo en sus lugares. Lo que sí le podemos decir es que a partir del momento en que nosotros subimos esto a YouTube, YouTube sale igual para todos los lugares. La diferencia, y hemos visto por ejemplo algunos de los mensajes que mandaba la gente, que de pronto se estaba quejando de que no lo podía ver o que lo veía o que no lo veía nítido. Y esto, sin lugar a dudas, Carlos, está relacionado con el ancho de banda. Con el proveedor que cada uno tiene de Internet. Exactamente, exactamente. Bueno, así que lo que sí también les contamos es que inmediatamente terminada esta conferencia así en vivo, lo que Carlos ha puesto a disposición de ustedes va a estar una vez más dispuesto en YouTube, o sea, va a estar subido prácticamente por un par de días. Después seguramente va a ir en privado para las personas que participaron de esta charla. Correcto. Bueno, y también agradecer, Carlos, o sea, hay mucha gente que por el chat agradecía tu exposición. Lo hacemos con el interés de que el país esté actualizado en los conceptos eléctricos, porque sabemos, yo recorro todo el país, que estamos muy, muy desactualizados. Entonces, esto va a ayudar a que muchos rincones que no tienen acceso a capacitaciones presenciales, por lo menos podamos tener esto. Bueno, nos vamos con alguna pregunta que te habían hecho. Sí. Había una persona que hablaba sobre marcas. Sí, estamos sin imagen acá, Miguel. No, sí, sale. Perfecto. Algunas preguntas, algunos muchachos preguntaron marcas. Hay algunas marcas en el mercado que son conocidas. Una es el instrumento Fluke, el 1653, otro es el instrumento Meger, otro es el instrumento Metrel 2086, que es el que yo uso, lo tengo hace varios años. Son marcas de aparatos que cumplen con todos los requisitos. Algunos requieren algún aparatito adicional, el que yo empleo no. El que yo empleo me permite medir todo. Otra pregunta que me hacía un muchacho acá es, si la puesta a tierra no salva vidas, ¿cuál es la función? No, obviamente este muchacho quizás no tuvo tiempo para profundizar lo que explicamos. La puesta a tierra es el lugar por el cual, en el caso del TT, se cierra la corriente de falla. Y en el caso del TNS, es la puesta a tierra la que nos permite tener 220 voltios. Hay una referencia a tierra que nos la proporciona esa puesta a tierra. ¿Qué más me preguntan acá? ¿Qué pasa si el neutro se conecta a tierra? No, el neutro lo conecta a tierra la empresa distribuidora. Y en muchos casos, en muchos lugares del país, la empresa distribuidora está... ¿Qué pasó? ¿No está saliendo? ¿Puedo seguir hablando? La empresa distribuidora está pidiéndole al usuario que ponga una jabalina, un electrodo en la puesta a tierra, en la puerta del inmueble, para reforzar la puesta a tierra del neutro. Nosotros podemos poner una puesta a tierra para el neutro dentro de nuestro establecimiento, pero corremos un riesgo. Nos puede salvar de alguna situación y nos puede arruinar la vida en otro caso. Por eso el reglamento no lo está pidiendo eso. Hay algunas otras, pero posiblemente los que tengan inquietudes, sería bueno que le hagan llegar a la revista o a la capacitación todas las dudas que han quedado planteadas después de este evento,
para que en el próximo número de la revista, no el que viene en la Biel, sino el siguiente, podamos responderlas. De acuerdo. Bueno, agradecido a Carlos por esta conferencia y bueno, un honor para todos haber participado de esta emisión que es histórica, porque nunca se había hecho algo para el sector eléctrico. Y bueno, el sector eléctrico está en avanzada, tenemos tecnologías que permiten que ustedes puedan acceder a esto de esta manera. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, también a Diego que ha estado en el chat respondiendo algunas de las preguntas, censando si estaba saliendo el sonido, y a Miguel que desde el control ha hecho posible que, bueno, que las cosas se vean como usted la ve. Y a Guillermo Napper que generó toda esta inversión y estos recursos tecnológicos que hasta hace una hora atrás, 2 horas no los teníamos. Y nos olvidamos algo, y de todas las empresas que han hecho posible de que esta emisión se pueda llevar adelante, ya que sponsorizaron. Sí, bueno, no se olviden de ellas, son muy importantes en la parte eléctrica. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes.